PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles, está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas. Mucho gusto en recibirte, el licenciado maestro Quirino Casas. Gracias por recibirnos en sus hogares por medio de la radio. Varias estaciones están enlazadas para que tengamos la posibilidad de llegar hasta ustedes. Si ustedes nos están escuchando del otro lado de la frontera, gracias por estar con nosotros, mexicanos y latinos. Vaya un abrazo para ustedes. Si usted vive en Baja California, estamos en el canal 87 de Easy. Para la parte del Pacífico, estamos en Tecate, Tijuana, La Heroica, Rosarito y Ensenada, en el canal 87 de Easy. Pero para el Valle de Mexicali y la calurosísima capital del estado de Baja California, vaya también nuestro saludo. Allá nos están viendo en el canal 76. Si usted tiene a la mano su computadora y nos quiere ver, pues ahí estamos en www.psn.si. Y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. Así que de cualquier manera, aquí estamos con ustedes con mucho ánimo para decirles cosas que están sucediendo. A lo mejor usted ya las escuchó, a lo mejor ya escuchó las entrevistas, pero no escuchó el punto de vista de Arturo Geraldo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha controversias contra ampliación de mandato en Baja California. ¿Cuáles son esas controversias? Desecha las controversias. Es que ayer estuvo en la Ciudad de México el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, de Acción Nacional. También el Patas, de Acción Nacional. Dos presidentes municipales que perdieron todo porque no hicieron un buen trabajo y la sociedad castigó a Acción Nacional en Baja California. Fueron y llevaron una controversia para que dijeran que en Baja California no había sido limpia la elección. Y la recibieron. Pero la Suprema Corte de Justicia desecha estas dos controversias, Arturo. Y dice así: este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales presentadas por Mexicali y Tijuana contra la ampliación de 2 a 5 años del mandato de Baja California. Mediante un comunicado, indicó que por notoria improcedencia se desecharon las controversias constitucionales, ya que fueron promovidas contra actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado todavía la norma general. Lo anterior no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos o eventuales, explicó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que llevaron los presidentes municipales de Mexicali y de Tijuana no vale allá. Van a recibir otras inconformidades, pero estas dos no, porque todavía no se publican en el diario del Estado. Así es de sencillo. Así es, en efecto. Y en el día de hoy escuchamos alguna entrevista y yo escuché con seriedad la entrevista que le hicieron al ingeniero Bonilla, y él dijo: la verdad es que solo quisieron reflectores y fueron a la Ciudad de México, Arturo, con documentos, ¿sí? Y fueron a la Suprema Corte de Justicia, se gastaron el dinero, pero la verdad lo único que quieren es simular que no perdieron tan definitivamente en Baja California. Y eso es una cosa que tenemos que ver todos, Arturo. 30 años de panismo en Baja California, y el día que votamos dijimos todos fuera. Así es. Y no quedó nada azul aquí. Un no rotundo al panismo. Esa es la realidad.
Bueno, pues la noche de este martes, en sesión extraordinaria, sabemos todos, a puerta cerrada, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de 2 a 5 años el mandato del próximo gobernador, del ingeniero Jaime Bonilla. De 2 a 5, eso dice Baja California, pero esto irá a la Suprema Corte y allá decidirán. Así es. Así de sencillo. Lo demás es puro gritos y sombrerazos de los panistas y de los priistas que no quieren reconocer que el pueblo los repudia. Ya llegaron al colmo, ¿eh? El pueblo los repudia en una forma total. No quieren más panismo ni priismo. Yo, hablando aquí con el maestro Casas, antes de entrar, nos dice que nos trae un tema muy interesante. Nos dice, por favor, el título, porque quiero enlazarlo, maestro Casas. Sí, el título es Los 7 pecados capitales sociales de Mahatma Gandhi. Los 7 pecados capitales sociales. Miren, de Mahatma Gandhi. Yo voy a decir un pecado capital social que cometió Acción Nacional en Baja California. Lo he dicho desde que estamos en este micrófono y antes cuando estábamos en la otra estación de donde nos corrieron. El pecado social más grave que hizo Acción Nacional en Baja California es que no construyó un solo edificio escolar para niños de primaria en todo el estado de Baja California en 30 años. Un solo edificio escolar en 30 años no construyeron en Baja California. Así es, para propiciar la educación privada en beneficio de determinados sectores de la sociedad. Así, con esa parcialidad se ha conducido siempre el Partido Acción Nacional. Qué un doloroso. Partido clerical, 100%. Pero qué doloroso pensar que una de las bases de cualquier gobierno, las obligaciones, es la salud y la educación. Ni cumplió con la salud, pero ahí no voy a certificar nada. Usted lo certificó. Cada vez que fue al hospital civil y no tuvo cómo recibirlo porque el hospital civil es el mismo de hace 40 años y no han construido tampoco ningún hospital. Pero eso no lo puedo certificar yo. Pero lo de las escuelas. 30 años. ¿Cuánto hemos crecido en Baja California? ¿Cuánto se multiplicó la especie? ¿Cuánta gente llegó de fuera? No construyeron un solo edificio escolar de escuela primaria. Y otra cosa Pecado. también imperdonable, profesora. No han construido un hospital psiquiátrico en 30 años. Ay, sí. Andan centenares, quizá menos, De enfermos mentales. de enfermos mentales pululando por las calles, causando lástima Doloroso también. dolorosamente entre la sociedad. Esos son los pecados sociales que podemos cometer cuando un pueblo nos da la responsabilidad y nos dedicamos solo a hacer los negocios propios. Así es. Entonces, hacer negocios que le reditúen dinero fácil. dinero, Eso es lo que buscan. dinero fácil, Arturo. Dinero fácil a la persona en sí y a toda su descendencia. Porque de verdad, Arturo, a toda su descendencia le depositaban dinero a su mamá, a su cuñada, a sus abuelos, a sus tíos y, A la sirvienta. bueno, no en el Hubieran caso... hecho un buen... No, en el caso del sindicalismo, el sindicato de ¿qué era, Arturo? Que tenía a su esposa y a la que no era su esposa y a la otra que no era su esposa, dentro de la nómina. En Otimex. No, en Otimex. Pero no nos extraña. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando ya les enfadaba a su esposa, la metían a la cárcel. 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia metieron a la cárcel a su esposa. Digo, pues hay cosas que son pecados sociales. No, no te estoy dando ideas. No, vamos a seguir. ¿Que los ministros de la Suprema Corte no son los regidores de la sociedad?
mexicana. Pues sí, son los altos jueces, sí, señor. Bueno, pero no vamos a expurgarle mucho ahorita porque tenemos tanto que decir. El día de hoy se supo en la mañana que una señora fue, ¿cómo se dice?, capturada en Alemania, Arturo. Qué duro es eso. La mamá de Lozoya, ¿cómo se llama, Arturo? Emilio Lozoya. Emilio Lozoya Austin. La mamá de Emilio Lozoya Austin, como toda mamá, bueno, comentábamos esta mañana en la mesa política de Arturo Geraldo, pero ¿por qué a la mamá? Bueno, porque también la mamá tenía depósitos en Alemania, en unas cuentas, con mucho dinero, Arturo, y ella nunca ha trabajado. Y pues se hizo la investigación y fue capturada el día de hoy. Andaba con sus nietos, Arturo, y fue capturada y con posibilidades ya de que la traigan a México para investigar todo ese dinero. ¿Qué dices a esto, Arturo? No, bueno, pues es una... Pero por otra parte, un juez le concedió ¿cómo se llama? No sé qué quiere decir. El amparo. Ajá. A Carlos Romero de Champ para que no sea detenido. Ayer lo dijimos, sí. Y al mismo tiempo ya también se dictaron órdenes para que Emilio Lozoya no sea detenido. No, pero ahorita... Ese es México. ¡Viva México! Bueno, hijo de María Morales. A ver, Arturo, lo que pasa es que así se llevaban las leyes en los gobiernos anteriores. Pero ahora tenemos que buscar dónde está el dinero. Y para poderle seguir el hilo al dinero, es muy curioso porque aquí a Lozoya lo habían amparado para que no lo detengan. Pero el dinero no está nomás aquí, está en los paraísos fiscales y a nombre de su mamá, de su esposa, de su cuñada y creo que de su hija, en otro caso hasta de la hijastra. No, en el caso de Romero de Champs. Pero entonces, cuando se sigue el hilo del dinero, se encuentra dónde está el dinero. El día de hoy fue detenida la mamá de Lozoya Austin, pero ya también está la orden para que se presente Lozoya Austin aquí, pero anda escondido, Arturo. Sí. Su defensor, ¿quién es, Arturo, el defensor de Lozoya? ¿Por qué no era Collado, el que está en la cárcel? No, hay otro, ¿no? Ah, es Trejo, es Coello Trejo. Coello Trejo, sí. Trejo, sí. Entonces, es un revoltijo de delincuentes, pero todos tienen dinero en los paraísos fiscales. Y tan delincuentes los delincuentes como los abogados defensores. Uh-huh. ¿Qué tal? Pero ahora que va a estar su mamá detenida, Arturo, ahora sí va a aparecer Lozoya Austin. Pues ¿cómo que su mamá en la cárcel y él libre, escondido? Digo, yo no lo dejaría, pero no sé qué pensarán ellos. Santiago Nieto es el fiscal que va a seguir el hilo del dinero. Y felicita al licenciado Gers Manero, Arturo, por el caso Lozoya. Hicieron la investigación. La Secretaría de Hacienda dice, qué magnífica investigación hizo Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, y los resultados obtenidos en este caso de corrupción. La madre de Emilio Lozoya, vinculada al caso Odebrecht. Nunca nos imaginamos que fueran a detener a la madre de Lozoya. Bueno, se llama Hilda Austin, primera detenida en el caso Odebrecht en México, Arturo. Qué pesado eso. Uh-huh. Pero hoy un juez frena indefinidamente captura de Emilio Lozoya en caso Odebrecht. Para que vean, así se cuecen las habas en nuestro querido México. Por eso yo digo, viva México, porque como México no hay dos. Pero así están hechas las leyes y los jueces aún siguen siendo de ellos, aunque la cuarta transformación ya haya llegado aquí. ¿Qué dices a esto, maestro Casas? Es que la cuestión es que el derecho y la ética deben ir hermanados. Y solo así entendemos cómo los jueces
que son de ver a los profesionales de la jurisprudencia, sin ética, pues no actúan como deben actuar. Por eso esas aberraciones que vemos en las noticias, como lo que acabas de decir, don Arturo, ¿no? De que prohíben que lo vayan a detener. Es que debemos siempre estar la ética y el derecho unidos, para que pueda haber justicia. Por eso dice nuestro presidente, me encuentro ante un pueblo con hambre y sed de justicia, y quisieran pues que con una varita mágica pusiera a todos en la cárcel, les quitara todos los bienes que se han robado, ¿verdad? Así. Pero el principio es ese. Siempre hay que ir a los principios. Ética, ¿verdad? Sí. Y derecho deben ir unidos. Pues no conformes, digo, el juez dice que no vaya a la cárcel Emilio Lozoya porque no es suficiente Odebrecht para eso. Sin embargo, tanto Emilio Lozoya como su hija Hilda Susana también se encuentra bajo investigación, o sea que su mamá ya fue detenida y su hija está en investigación porque se robaron tanto dinero que había que repartirlo en las cuentas y entonces todos salen culpables. Se ensucian completitas las familias. Pero qué dolor debe ser para él saber que él está protegido por un juez, Arturo. Porque él creyó que nada más a él le iban a seguir. Pero la pista del dinero es así. Así va la pista del dinero. Y entonces su hija Hilda Susana también se encuentra bajo investigación. Habrá que ver cómo pasan las cosas. Pero fíjate una cosa, ¿cómo no mencionan el nombre del juez? O sea que también la prensa está coludida. De otra manera, ya hubieran mencionado 1000 veces el nombre del juez. Que protege a esos delincuentes. Exactamente, pero no lo mencionan para nada. La señora la señora Austin tiene 71 años. Está casada con el señor Lozoya. Y fue secretario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Sí, el papá de Emilio Lozoya. Tan decente que es el señor Salinas, ¿verdad? Además de Emilio, también la madre Hilda Susana Lozoya está implicada, al igual que su hermano, en una investigación. Emilio, su hermana también, están investigados por triangulaciones de dinero provenientes de Altos Hornos de México. Esta es otra compañía. En una empresa constituida. ¿A dónde llevaban el dinero? Pues a Suiza. Nada más que ahora ya no hay secreto bancario y ahora ya podemos saber dónde está el dinero de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha referido que fueron detectadas triangulaciones de recursos de Odebrecht y de Altos Hornos de México. Y ese dinero está a nombre de la hermana de Emilio, su hermana, su esposa, su mamá y su hija. Así que van a encontrar el hilito. Y el dinero tendrá que regresar a México para una secretaría que se llama Regresarle al Pueblo lo Robado. Así que hasta ahí tiene que llegar el dinero, Arturo. ¿De acuerdo? Así es, totalmente. Vamos a una pausa, adelante. Los chayoteros de la televisión cada día están más agresivos. Se nota que recibían buenos dividendos para seguir machacando permanentemente, para no dejar descansar a los televidentes, para convencerlos de que todo lo que está haciendo el presidente López Obrador está mal. En primer lugar, fue una gran equivocación haber suspendido las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco, porque según los voceros de los dueños del Gran Capital, esa obra hubiera sido lo máximo, según las apreciaciones
de los periodistas a sueldo, porque hubiera solucionado todos los problemas que se están presentando actualmente en la Ciudad de México por la falta de un puerto aéreo a la altura de las circunstancias. Pero no dicen que el verdadero propósito era el negociazo que estaba en puerta con los terrenos aledaños. Tampoco dicen que Texcoco es una laguna que se está inundando constantemente, de manera que hubiera sido necesario un mantenimiento permanente con gastos extraordinarios que necesariamente tendrían que sufragar los usuarios. Pero eso era lo de menos. Lo importante era el negociazo para los grandes inversionistas. Pero ni modo, el pueblo dijo que no. Ahora también están atacando al presidente por el proyecto del Tren Maya, asegurando que la inversión no está garantizada, además de que causaría grandes perjuicios a los habitantes de esa región, cuando en realidad saldrían beneficiados, porque habrá un gran movimiento económico que será altamente positivo para la región en términos generales. El proyecto del Istmo de Tehuantepec también está mal planificado, según los reyes del chayote. Y no se diga la refinería de Dos Bocas, que se pretende construir en el estado de Tabasco. También está fuera de lugar porque se trata de una inversión multimillonaria que no se justifica de ninguna manera porque próximamente ya no habrá automóviles de gasolina, sino puros vehículos eléctricos. Por lo mismo, las refinerías saldrán sobrando. Todo eso repiten hasta el cansancio los chayoteros oficialistas, dando a entender que tenemos un presidente que no sabe nada de nada. Necesitamos gente como Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Esos señores sí son inteligentes. Nada más que tenían un pequeño defectito, que se robaban todo lo que encontraban a su paso. Por eso dejaron al país en bancarrota. Pero todo lo hacían con muy buenas intenciones. Prueba de ello es que dejaron nuestras instituciones prendidas con alfileres, con una deuda externa descomunal, que no alcanzaremos a pagar en muchísimos años. Mientras que los paladines de la democracia quedaron bien fondeados, con dinero suficiente para vivir varias generaciones sin trabajar. También atacan con furia el aeropuerto de Santa Lucía, asegurando que no van a poder operar los aviones de pasajeros simultáneamente con los aviones militares, lo que está debidamente calculado por técnicos bien acreditados, pero el chayote opina lo contrario. Uno de los más furibundos enemigos de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es el iniciativo Gustavo de Hoyos Walter, que por cierto quiere hacer méritos para lanzarse como gobernador de Baja California en la primera oportunidad que se presente, aduciendo que conoce al dedillo la problemática regional. Veremos, dijo un ciego, y nunca vio. Precisamente, nosotros que somos el pueblo y que en este equipo nos convertimos en este momento en luchadores sociales, porque aquí el lema es una política social, es decir, todo lo que interesa a nuestro pueblo lo tocamos y con mucho valor y sobre todo en búsqueda de la verdad. Ahora, si ellos
atacan a nuestro presidente en sus proyectos de lo que no aceptó. Él siempre habló con la verdad. Antes, cuando era candidato, libremente y valientemente decía: lo del aeropuerto no va a seguir. Lo de la educación, tan mal hecha esa reforma, no va a seguir. Él no engañó a nadie. Y el pueblo que sí ama la verdad y vive en la verdad, lo aceptó así. Pero como no conviene a los intereses de ellos, ¿verdad? Entonces por eso se oponen a todo. Y de veras lo quieren hacer aparecer como un presidente inepto. Cuando en realidad vamos a ver en un momento, cuando veamos los 7 pecados capitales sociales de Mahatma Gandhi, voy a demostrar que no es inepto cuando veamos el primer pecado social. Es tan importante eso que nos estás diciendo, maestro. Uno aquí en el micrófono, analizando todos los días las notas desde hace años, y Arturo Geraldo con sus editoriales todos los días nos pone a pensar qué es lo que se estaba haciendo mal, qué es lo que se estaba haciendo mal, hasta dónde lo estaban haciendo mal, por qué no nos dábamos cuenta, por qué los medios de comunicación a nivel nacional bloqueaban la información que debía llegar hasta el pueblo. Así el pueblo no se dio cuenta de esos desfalcos gigantescos para rescatar a los bancos. No nos alcanzamos a dar cuenta, porque a eso se dedicaban los medios federales, Arturo. Y les pagaban muy bien. ¿Cuántos millones al año, Arturo? Bueno, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se gastaron 65,000 millones de pesos en publicidad. Fíjense nada más. 65,000 millones de pesos en publicidad, para mantener nada más la imagen del señor presidente, para que la prensa estuviera totalmente subordinada al gobierno federal. Pero ese no sería el peor pecado, el taparnos los ojos a todos y pasarnos un montón de programas basura, deteriorando la moral de nuestro pueblo, haciéndonos figurar que somos futboleros de nacimiento y que nada más hasta ahí podemos llegar. No, también nos transfiguraron ante el mundo y nos hicieron aparecer como esos delincuentes de botas y sombrero y cantando canciones de eso. Nos metieron adentro de la casa, educaron a nuestros hijos deteriorando la moral de las familias. Ese es un pecado social. Bueno, pues sin embargo, con todos esos 65,000 millones que pagó el gobierno en 6 años, Arturo, el día de hoy Televisa está vendiendo sus acciones, porque el pueblo también dijo: ya basta de basura. Ahí ya dijo: ya basta, Arturo. Y entonces el día de hoy hay una nota muy importante que vamos a decirles en unos momentos más, en el que Televisa ya está vendiendo sus acciones, porque el pueblo ya no quiere ver esa basura. Y entonces se ven en la necesidad de vender sus acciones a otras compañías. Pero ahora espero yo, Arturo, que el nuevo gobierno vigile qué es lo que entra a las casas de ustedes para educar a sus hijos. ¿Qué es eso que los programas hacen burla de los padres, hacen burla de los maestros, hacen burla de los médicos, y los muchachos jóvenes creen que así es, Arturo, como se van a hacer las cosas socialmente, y eso no es así? Pero ahorita que regresemos de la pausa, Arturo, vamos con el maestro Casas para que nos diga cuáles son los pecados capitales sociales. ¿No vamos a la pausa, compañeros? ¿No? Bueno, entonces seguimos. ¿Seguimos, Arturo? Bueno, pues entonces, es que algo está sucediendo. Sí. Vamos a la pausa, sí. Y entramos en materia con el maestro Casas, ¿sí? Adelante. Maestro Casas,
En este programa de política y políticos, compañeros, en este programa de política y políticos, vemos la política como la ve la generalidad de las personas, solo que Arturo ha estado tanto tiempo en este mundo y ha estudiado tanto que nos da un enfoque más profundo. Pero tú nos traes ahora una cosa que se llama pecados capitales de la política. De la Sí. sociedad. En el sentido de que en el aspecto religioso, en la teología católica, San Agustín decía, pecado es la conversión a Dios y aversión a las criaturas. O sea, prefiero a Dios, prefiero a las criaturas que a Dios, ¿no? Eso es pecado. Ajá. Entonces, dale su lugar a Dios como prioridad contra las criaturas. Eso es malo. Esto es lo que debe de ser lo ideal. Ujú. Pero cuando nosotros nos dirigimos más a las criaturas y aversión a Dios, es lo que se llama pecado. Acá nosotros, Mahatma Gandhi dice, para que no exista tanta violencia, tanta pobreza y tanto subdesarrollo, y que haya la soberanía de los pueblos, porque él luchó por la independencia de la India contra Inglaterra. Dice él, entonces necesitamos liberarnos, tipo las religiones, ¿no? De unos pecados sociales también que existen. Es decir, en lugar de nosotros tomar como prioridad el bien común del pueblo, nos volvemos al bien individual, egoísta del individuo. Y es lo que hacen los políticos. Como individuos, ¿no? Ellos buscan el bien de ellos. Ese es el pecado social. Buscan el bien de ellos y con deterioro y detrimento del bien común del pueblo. Por eso dice nuestro presidente, al pueblo lo habían eliminado, olvidado. Nomás eran ellos y la gran nómina y los ingresos y todo era precisamente para los políticos. Por eso es social. Y para Mahatma Gandhi son políticas sin principios. Luego, economía sin moral, riqueza sin trabajo, educación sin carácter, ciencia sin humanidad, goce sin responsabilidad y religión sin sacrificio. Los dos primeros, don Arturo y maestra Íñiguez, el primero es el que toca mucho nuestro presidente. Política sin principios. Él lo que quiere es volver a que haya principios que rijan y dirijan la política de México. Y la segunda, que la economía, que necesitamos para el desarrollo de nuestro pueblo, no nomás de los políticos. Entonces, que haya moral, moralizante, ¿no? La economía. Son los dos puntos de él. Por cierto, que va a salir ya un libro. Sí, ya Economía y anunció. moral, porque es necesario. Economía moral. Así, Por eso, ¿verdad? economía moral, ¿verdad? Economía moral. A ver, pero la pregunta una vez más. Esos principios, los 7 pecados que escribió Gandhi, los escribió hace exactamente 100 años, por decirte algo, porque estamos en el 20. 1925. Ajá, estamos en el 20. Sí. Vamos a suponer, podrían estar pasados de moda, pero no es así. El principio, a ver, si nos lo repites, Sí. vamos viéndolos por partes. Sí, el primero es política sin principios, economía sin moral, riqueza sin trabajo, educación sin carácter, ciencia sin humanidad, goce sin responsabilidad y religión sin sacrificio.
Son 7. ¿Qué tal? Son 7. En la observancia plena de esos 3, 7. de esos 7 pecados sociales, sería casi la felicidad de los pueblos. Por eso ayudaría mucho contra precisamente la violencia, ¿no? Contra la pobreza, La inmoralidad. y luego, y sobre todo, el subdesarrollo en todos sentidos. Sí. No nomás en lo económico, también subdesarrollo moral. Sí. Como decía usted hace un momento, Deteriorando maestra, ¿cómo es totalmente posible los que los valores. panistas en 30 años, una sola escuela Un solo pública, edificio escolar público? No hubo. nada, ¿me Ni uno. explico? ¿Dónde está la educación? Y luego, desgraciadamente, lo comento yo con mis compañeros catedráticos y les digo, miren, nuestras universidades son maravillosas, sí, y tienen catedráticos muy preparados académicamente, sí, y con conocimientos profesionales, sí, pero no estudiaron en una normal, no estudiaron psicología, no estudiaron pedagogía, Técnica de la no enseñanza. estudiaron didáctica, no saben nada de eso. Entonces nomás son transmisores de conocimientos, son informadores, Sin formación. pero no formadores. Claro. Y entonces un verdadero normalista es el que propicia la estrategia didáctica para que los alumnos aprendan. Y esto no lo hacen los profesionistas. Bueno, hay muchas deficiencias en ese sentido. Ahí también está uno de los pecados de estos gobiernos, Arturo, que no hicieron, que no fomentaron que las escuelas normales siguieran adelante. En las universidades se daba la clase o las maestrías en educación o los doctorados en educación, pero informando y no formando. Bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos que ir enlazando con la política actual. Tampoco vigilaron los programas televisivos que entraban a nuestras familias. Y ahora los padres de familia, los abuelos de familia, nos asustamos de que nuestros jóvenes quieren puras comodidades sin esfuerzo, en ese pecado que hace 100 años lo dijo Gandhi. Vida sin esfuerzo. Y así no se vive. No se puede vivir así, la sociedad no puede vivir así. Placeres sin compromiso. Ajá. No quieren los jóvenes ya ningún compromiso, ni hombres ni mujeres. Irresponsablemente, totalmente. Ajá. Y qué bueno que hay la posibilidad de que no tengas demasiados hijos ni nada de eso, pero no hay compromiso social ante los ayuntamientos carnales, Sí. por decirlo de alguna manera, Así maestro es, Casas. así es. Entonces, esos son pecados sociales Sí. y siguen actualmente. Pero sobre todo, don Arturo y maestra, política sin principios. Miren, a mí me preguntan, oye, ahora que tú estás colaborando con Arturo, así le dicen, ¿no? Arturo, Geraldo, ¿quién es López Obrador para ti? Para mí, me dicen, me la avientan directa. ¿Es capitalista o es comunista? Ah, no, les dije, yo sí les sé responder. No es capitalista, ni es comunista, es comunitarista. ¿De dónde sacas eso? Es que él pone la prioridad es la comunidad sobre el individualismo, y va por el buen camino de esa reforma y de esa cuarta transformación. ¿Por qué? No visita las comunidades y quiere que desde las comunidades venga el gran cambio, no de arriba, sino de abajo. Es comunitarista, y la diferencia entre sociedad y comunidad es: la sociedad es un conjunto de individuos anónimos, ¿no? Impersonales.
En cambio, la comunidad es un conjunto de personas, espíritu y materia, con ideales, con proyectos de vida y con sueños, con metas. Esas son las comunidades que quiere reformar y que está tratando la cuarta transformación de nuestro presidente. Arturo, ¿se logrará? Yo digo que sí. Todo es cuestión de concientizar al pueblo en su totalidad. No es tarea fácil, es cuesta arriba. Es una lucha titánica la que está desarrollando, la que se ha echado a cuestas del licenciado López Obrador. Pero yo digo que sí se puede lograr, poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana. Las grandes transformaciones sociales, profesor, no se hacen de un día para otro, sino que se llevan muchos años de formación. Roma no se hizo en un día. Así es, tienes toda la razón. Pero sí se puede lograr, cuando menos sentar las bases, ¿verdad? Sí. Del país, para que el pueblo se vaya encauzando. Es lo que él quiere. Exactamente. Las leyes se van a ir modificando y las formas de educar, él trata de que se vayan modificando también. Nos va a dar una cartilla moral que va a entrar casi con el ciclo escolar, con los nuevos libros de texto gratuitos, y vamos a tratar entre todos de rescatar los valores morales que teníamos en las familias mexicanas. Pero para llegar a esto, todos tenemos que poner un poquito de esfuerzo, nos tenemos que enfrentar un poquito a nuestros jóvenes. No digo pelearnos, no, exigirle un poquito a nuestros jóvenes que salgan de la página electrónica, que salgan del juego electrónico, para ver la naturaleza, para ver en qué podemos ayudar, si en la escuela, si en las familias, si en los parques, si donde quiera que caminemos hay ciertos valores, los niños los van a aceptar antes de que modifiquemos nosotros la inercia que traemos mala. No. Así es. A veces se me acercan, no a veces, sino con frecuencia, se me acercan personas para decirme, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Mira, lo primero que podemos hacer es enterarnos, saber qué está ocurriendo en nuestro país, saber qué sucede en nuestro alrededor. Con eso contribuiríamos muchísimo al mejoramiento integral de la nación. Porque cuando la persona no sabe, como dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve. Si no sabes lo que está pasando en México, ¿qué puedes hacer para mejorar la situación? Nada. Pero si te preocupas por enterarte, no a través de la televisión, porque la televisión nacional te engaña, te dice mentiras o medias verdades. Todavía hasta la fecha. La prensa, la radio, la televisión a gran escala no sirve para orientar a la población. Al contrario, sigue todavía encauzada hacia derroteros que no le corresponden a México. Maestro Casas, casi nos vamos, pero ¿quién va a perdonar los 7 pecados que cometan los políticos contra una sociedad? Lo que va a pasar es que nos vamos a redimir de esos pecados entrando a lo que el presidente está haciendo. Él está siguiendo al filósofo del personalismo comunitario, Emmanuel Mounier, francés, y su principio político es la persona al servicio de la comunidad. Quien transforma las comunidades son las personas, ¿no? Y además, y también las comunidades sirven a la persona. Ese es el gran binomio que está logrando nuestro presidente. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, maestro Casas. ¿Se despide, por favor? Como no, con mucho gusto. Espero que estas ideas hayan llegado y caigan en una buena tierra y que den fruto. Eso, sobre todo. Gracias al maestro Quirino Casas y gracias a ustedes. Y yo antes de irme les digo, si necesitan un buen cirujano, si necesitan operarse, si necesitan una buena cirugía, el doctor Elías Valencia es la persona que estamos recomendando. Él está en el Hospital de la Mujer y el Niño aquí en Tijuana, a media cuadra de la estatua de Lincoln. Ahí está el hospital, y el doctor Elías Valencia es cirujano en laparoscopía. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, está en la calle Diego
Rivera 2312 y el teléfono es el 634-7666. 634-7666. Gracias por estar con nosotros y por tomar en cuenta la experiencia del doctor Elías Valencia Ortega. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Y reitero mi consejo, hay que informarnos, pero informarnos bien, no dejarnos llevar por la prensa vendida, por los conductores chayoteros, no, buscar entre líneas y darnos cuenta de lo que realmente está pasando en el país. Esa es la forma de contribuir al engrandecimiento de nuestra patria. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.